El año pasado hablamos y mucho de la cuestión universidades. Entonces uno cree que cuando no hay reclamos, cuando no hay voces que se escuchan, que se levantan, que no hay manifestaciones, sí, listo, se solucionó el tema. Y pasamos a otras cuestiones, a otras problemáticas que tenemos y le damos difusión en los medios. Vamos a saludar a Diego Maita de Adiunza para que nos cuente si está todo solucionado, si esta es una medida, por qué motivo. Diego, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola José, ¿cómo te va? Muy buen día a vos, a toda tu audiencia, a tus compañeros y compañeras. Un gusto como siempre. Gracias, Diego. Contanos, ¿ya está solucionado lo del año pasado? ¿Ahora están reclamando qué cosa? Porque nos perdimos informativamente con el correr de los meses. Después de las vacaciones, ¿qué es la vida de la universidad? No, mirá, el año pasado fue una RCP, digamos, ¿no? Una maniobra de reanimación cardíaca más o menos, con la universidad al borde del cierre, donde han sido el reclamo de la comunidad universitaria, apoyado por la comunidad en general, que pasaba en dos grandes marchas que impidieron que la universidad se cierre. Por eso el gobierno quiere decir que era mentira, que nunca se iba a cerrar y que está la muestra, y es revés, digamos. Fue nuestra movilización la que impidió que se cierre, pero hay tres aspectos que no se han solucionado, que tiene que ver con lo que son las becas de los estudiantes, que tienen una cobertura menor y un monto irrisorio. Tiene que ver con las obras para las universidades. Acá tenemos una facultad, un edificio de la facultad parado y otras obras también a medias, y lo que hoy nos trae para acá, que es nuestro salario, que, digo, como para responder esto, entre la inflación de diciembre del 23 y la inflación de febrero del 25, que se publicó ahora, tenemos más o menos una pérdida de más de 70 puntos, o sea, la inflación arriba de 185, casi 190 puntos acumulada, y nuestros salarios que han crecido aproximadamente un 115%. Que si lo traducimos, para tener la respuesta, digo, en 14 meses hemos perdido el equivalente a 5 sueldos. Sería así, ¿no? Ese es el estado hoy de la universidad. Ahora, eso difiere con el dato que da el gobierno de que los salarios le han ganado a la inflación en este último año, incluidos los saberes jubilatorios, según los datos del gobierno. Bueno, hay algo ahí en la distorsión de la lectura que permite hacer afirmaciones ahí ambiguas como esa. Porque si yo te tengo que sacar de la cuenta diciembre del 23, enero del 24, donde hay una inflación acumulada de más de 50 puntos, y quizá estamos cerca de un empate, digamos, ¿no? Entre el resto de los meses. Ocurre también que la universidad tiene una suba de sueldos unilateral que no se arregla en paritarias y que también va por debajo de la pauta de los demás estatales y del sector privado. Entonces ahí hay un sesgo del gobierno que te dice el último año, claro, contame diciembre donde te evaluaste, contame enero donde no me diste aumento, y ahí vas a entender la realidad de los universitarios, ¿no? Igualmente, digo, inflación en diciembre tuvimos un 1% de aumento, en enero 1,5 y febrero 1,2, y fíjate que las inflaciones en esos meses siempre estuvieron 2 puntos para arriba, o sea que incluso en el último trimestre seguimos perdiendo con la inflación. Claro. ¿Se suma también al reclamo la situación de infraestructura? También es uno de los pedidos. Me imagino que también acá es donde se suma rectoría en este reclamo de cuál es la realidad que tienen edilicia y de otros tipos de recursos. Sí, totalmente de acuerdo. Se suma la cuestión de infraestructura, y ahí te doy dos indicadores locales. Hace 3 semanas, cuando terminaba el mes de febrero, hubo una medida de fuerza y una quita de colaboración de docentes de primer año de medicina, justamente porque no tienen una infraestructura para su labor, ¿no? Son 7 personas que tienen a su cargo 1000 estudiantes efectivos, pero no tienen ni siquiera una oficina para juntarse a tener las reuniones de cátedra. O el caso de técnico programador, que es una carrera que tiene mucha demanda justamente por el cambio del paradigma tecnológico, y que tienen que tomar clases 300 personas en un gimnasio.
Digo, el gimnasio tiene techo, pero es un gimnasio que está hecho para jugar al vóley y no para tomar clases, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos están pasando solamente en la UNSA, sino en todas las universidades. Poniéndome un poco en abogado del diablo, el año pasado era... Se siente bien, se marchaba, a veces me gusta. Estudió en la pública ese abogado del diablo. A veces me gusta. El año pasado las marchas eran porque iba a cerrar la universidad, porque si no se modificaban los presupuestos, las universidades cerraban. El propio vicerrector de la UNSA decía, no sabemos si llegamos a junio, julio, y el año lectivo en 2024 finalizó y en 2025 está comenzando. Te pregunto, después de las advertencias y amenazas que había hecho el sector de la Universidad Nacional, ¿cómo es que hoy sigue funcionando? ¿O por qué hoy sigue funcionando? ¿O qué es lo que sostiene hoy a la universidad si el año pasado era que no se llegaba a septiembre del 2024? Sí, es lo que decía por ahí al comienzo, ¿no? La marcha sirvió para que el gobierno pueda destrabar y sí mandó un refuerzo de lo que son los gastos de funcionamiento, que es lo que permite mantener abierta la universidad, o sea, pagar los impuestos, la luz, el agua, y también hay algo que tiene que ver con la cuestión interna, que la UNSA tuvo que tomar parte de unos ahorros históricos para pagar diferencias de sueldo, porque también el gobierno mandó menos plata para sueldo. Creo que eso es lo que permitió que se pueda llegar hasta fin de año, y es lo que te decía, y saludo las preguntas así de abogado del diablo, porque en sentido crítico, digamos. Me parece que eso permitió que el gobierno salga a dar un debate en, vieron que mentían, que no se iba a cerrar nunca, y es lo que es contrafáctico, ¿viste? Nosotros sostenemos que si no había estas marchas, el gobierno no iba a mandar la plata para funcionamiento, que es lo único que sí se actualizó. Se actualizó por debajo de la inflación, pero sí se actualizó el monto que se recibe, que es pequeño, es un 10% del presupuesto total. Bueno, sobre eso se actualizó. Pero lo que es salario, vemos que no. Te decía, nosotros tenemos 70 puntos abajo de la inflación. Hoy, si me tenés que resarcir, me tenés que pagar más o menos 5 o 6 sueldos como compensación por lo no ganado. Y ahí vos ves que también la universidad no cierra, porque muchos de los docentes y las docentes siguen trabajando con sueldos de miseria, por la razón que sea, ¿no? Porque no querés perder el laburo, porque tenés un compromiso con universidad pública o con lo que sea. Pero es nuestro laburo porque nos pagan 2 mangos y porque seguimos eligiéndonos, porque la universidad no ha cerrado. Ahí, Diego, te aprovecho en ese punto. Creo que el año pasado, en una charla que teníamos, no recuerdo si aquí o en alguna entrevista que diste para la tele, mencionabas que muchos docentes estaban debajo de la línea de la pobreza. Ahora en un rato vamos a actualizar los datos que dio el INDEC el pasado viernes. ¿Hay docentes que están bajo la línea de la pobreza? Porque uno tiene el ideario de que si es un docente universitario, gana bien. Sí, mirá, el índice sigue siendo muy parecido del año pasado, incluso me imagino que se puede ir, creo que el índice se va deslizando hacia abajo, pero todavía cerca de partir la barrera de la indigencia. ¿A qué voy? El 85, el 15% de los docentes de las universidades, la UNSA, está por arriba de la línea de pobreza, el 15%. Y después el 50%, que todos los que tienen cargos chiquitos, son cargos de 10 horas, aunque tengan un montón de laburo más, digamos, esos sí están por abajo del índice de indigencia, 50% de los cargos. Y hay una franja ahí de un 30% que, si bien está entre indigencia y pobreza, porque son sueldos que están entre cerca de 500.000 pesos y que pueden llegar, en el mejor de los casos, a 700, 750, eso queda en el medio, ¿viste?, entre indigencia y pobreza, pero se van achicando y acercando más al índice de indigencia. Yo, por ejemplo, me preguntan los colegas, y yo estaría por encima de la línea media, que es un cargo testigo con 10 años de antigüedad. Yo tengo el cargo testigo, pero tengo 23 años de antigüedad y yo no llego a 600.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y no sé si la indigencia hoy ya está en 500 lucas. Entonces, me pasa que si tengo otro trabajo, tengo otros ingresos de otros lados, que es lo que permite que el pluriempleo, por ahí superar finalmente la línea de pobreza o de indigencia,
pero si solamente nos guiamos por lo que la universidad nos permite, estamos la mayoría, que vuelvo ahí como dato, del 85 por abajo de la línea de pobreza. Diego, gracias por el tiempo. Estamos atentos a ver qué ocurre con esta jornada, la del día de mañana, y se van a sumar. ¿Tenés conocimiento que va a pasar en Buenos Aires el miércoles con la marcha de contaba Agus? Sí, vamos a estar convocando el miércoles, si bien va a ser más limitado porque tenemos solamente un par de sindicatos en Buenos Aires y área metropolitana, pero nos vamos a sumar. Y el pasado miércoles que estuvimos de congreso en Buenos Aires, ahí ya habíamos ido a la marcha, fuimos parte de la marcha, varios de nosotros sufrimos ahí las consecuencias del accionar represivo, pero bueno, estamos en esta lucha, sabemos que lamentablemente hay veces que hay que poner el cuerpo por las reivindicaciones, bancar a los jubilados y desde ya repudiar tremendo acto represivo. Espero que el gobierno respete las reglas de la democracia y que este miércoles deje que la gente se manifieste, como nos permite la Constitución, en paz. Diego Maita, gracias, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que tenga buen día. Hoy y mañana las jornadas de protesta del paro en la Universidad Nacional de Salta.